Se le escucha. No se le escucha, doctor Beitía. Está muteado. ¿Ahora? Ok, disculpen el problema técnico. Apreciados amigos de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, muy buenas tardes. Llegamos a la quinta clase del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Estamos, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, muy contentos por el interés que han puesto todos en todo nuestro país por este aprendizaje, por esta enseñanza tan necesaria que nos va a permitir llevar a nuestros pacientes esa atención que ellos se merecen. Hoy tenemos dos invitados especiales. El primero de ellos, de ese gran país llamado Colombia. No es fácil presentar a este personaje de la gastroenterología latinoamericana que cada día nos hace sentir más orgullosos de ser su amigo. Profesor titular de Medicina y coordinador de la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Reconocido por la Academia Nacional de Medicina de Colombia como el mejor docente clínico de 2018. Tiene un importante recorrido con más de 250 publicaciones, 14 premios de medicina, ha escrito 75 capítulos de libro, ha presentado más de 300 conferencias internacionales en consensos y de diferentes países y más de 340 en congresos nacionales. Es un gran amigo de Venezuela, miembro honorario de la Sociedad de Endoscopia Venezolana y de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Es un honor tenerlo como profesor del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Amigos de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, con ustedes, el gran maestro de la gastroenterología latinoamericana, el doctor William Otero Regino. Doctor Otero, nuevamente en Venezuela, gracias por estar con nosotros. Adelante con tu presentación y tu clase, el enfoque del paciente con diarrea crónica. Adelante, doctor Otero. Profesor Beitía, muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un verdadero honor compartir con mis colegas venezolanos a quienes tanto quiero, tanto admiro y tanto respeto. Profesor Beitía, para nosotros en Colombia, usted también es un gran líder. Yo a usted le reconozco muchas cosas. Hay una en especial que me fascina, su tremendo interés permanente por la academia y la divulgación del conocimiento. Le quedo infinitamente agradecido, profesor Beitía, por esa generosa presentación que usted ha hecho de mí. La recibo con mucha humildad. Muy humildemente recibo esa maravillosa presentación. Jamás pensaría que usted podría decir eso. Mil gracias a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, a la sección de Educación y al grupo de PANCO por invitarme a este magnífico curso de Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Hoy es la quinta clase, como ha dicho el profesor Beitía, y se me ha invitado para conversar sobre el enfoque del paciente con diarrea crónica. La diarrea crónica es un síntoma absolutamente importante en gastroenterología. Es totalmente complejo. La diarrea se define a nivel mundial tener 3 o más deposiciones al día líquidas o blandas. Es una definición científica que hace parte realmente de la cotidianidad. La pseudodiarrea es el aumento de frecuencia de las deposiciones, pero con una consistencia normal. Y cuando se clasifica la diarrea con base en la duración, la diarrea puede ser aguda si demora menos de 2 semanas, y se ha encontrado que en los países desarrollados, un episodio cada 18 meses presentan los individuos.
Diarrea puede ser persistente cuando dura de 2 a 4 semanas y se llama crónica cuando hay 3 o más deposiciones durante 4 semanas o más, y característicamente son un Bristol de 5, 6 o 7. Rara vez una diarrea crónica es producida por microorganismos, excepto que sea por Yersinia, Aeromona o Clostridium. Múltiples publicaciones hay sobre diarrea crónica y quiero enfatizar esta tarde que son muy pocas las que son recientes y el enfoque de esos pacientes varía de un sitio al otro. 1 a 5% de la población puede tener diarrea crónica en un momento determinado. Tiene múltiples costos en dinero, pérdidas laborales y baja notablemente la calidad de vida. Es importante destacar que no es una enfermedad, es un síntoma, y esto es absolutamente clave. Es un síntoma y la evaluación es desafiante, es compleja, consume tiempo. Hay un extenso diagnóstico diferencial y la evaluación óptima no se basa en evidencias de alta calidad publicadas, sino en opinión de expertos. Y estos expertos recientemente reunidos, hace algunos años, dijeron en este paper que esta era la recomendación de diarrea crónica en un país desarrollado. Esto implica que en cada región, en cada país, habrá que empezar a iniciar qué hacer con esos pacientes. Y estos expertos consideran que la diarrea crónica puede ser osmótica, secretoria, esteatorreica, inflamatoria, por alteración de la motilidad o una miscelánea de alteraciones. La osmótica se confirma con electrolitos en materias fecales, clínicamente mejora con el ayuno, es más frecuentemente postprandial, hay blurring, meteorismo, puede haber mala absorción. La estatorrea, hay pérdida de peso, heces grasosas, flotan en el agua, y flotan en el agua no por la grasa, sino por el metano. Son malolientes, y es una diarrea inflamatoria cuando hay sangre obvia, eritrocitos, leucocitos, puede haber fiebre, y están elevados las proteínas que identifican inflamación activa como la calprotectina, lactoferrina, y la colonoscopia, por supuesto, estará indicada. Y las secretorias son grandes volúmenes, persiste con el ayuno, más de 1 litro al día, etc. Pero quiero decirles que esta clasificación, sinceramente, no sirve para nada en la práctica diaria. Por eso la voy a omitir. Entonces, la categorización del tipo de diarrea, si es osmótica, secretoria, etc., rara vez es utilizada, porque muchas etiologías tienen más de un mecanismo para producir la diarrea. Entonces, el enfoque ante un paciente individual, cotidiano, es una excelente historia clínica, muy completa, que permite identificar el comienzo, la duración, si hay consumo de medicamentos, viajes recientes, la historia familiar, si hay dolor, comorbilidades. Vendrán pruebas diagnósticas que son múltiples, y en esta conferencia haremos un esfuerzo para sintetizarlas. El examen físico en realidad aporta muy poco para la etiología. Sin embargo, si un paciente tiene máculas y pápulas en los codos, como se ve aquí, y tiene dermatitis herpetiforme, pérdida de peso, mala absorción, historia familiar, y si hay un depósito por inmunofluorescencia directa de IgA en la membrana basal, tiene enfermedad celíaca. Y asimismo, habrá muchas alteraciones que podrán al médico inferir que puede estar al frente de esta entidad, que haya tiroiditis, enfermedad de Addison, miocarditis autoinmune, miocardiopatía dilatada, artritis reumatoidea juvenil, síndrome de Sjögren, polimiositis, etc. Estas entidades pueden acompañarse de enfermedad celíaca, pero hay otras manifestaciones que las traigo sinceramente como una curiosidad. Si hay, por ejemplo, edema, hay desgaste muscular, habrá malnutrición. Si hay urticaria pigmentosa, dermatografismo, habrá una mastocitosis. Si hay si hay hiperpigmentación, Addison. Si hay eritema, necrotizante migratorio, glucagonoma, y así sucesivamente. Entonces habrá unas características que ocasionalmente orientan, por supuesto, pero en la cotidianidad son entidades muy raras. Uno puede empezar a resumir la historia contando que la diarrea crónica puede ser debida a medicamentos, a circunstancias después de cirugías, a enfermedades del colon que incluye
cáncer de colon, la enfermedad inflamatoria intestinal que nos convoca hoy, patologías del intestino delgado que son múltiples, incluyendo la enfermedad de Crohn. Con respecto a los medicamentos, habrá que decir que más de 700 medicamentos pueden producir diarrea. Por ejemplo, los antibióticos pueden producir disbiosis y el riesgo de que Clostridium difficile esté presente es 8 a 10 veces. La clindamicina, como antibiótico específico, tiene un riesgo de clostridioides de 46 veces. Colitis microscópica, colitis colágena, que no son infrecuentes con el médico las busca, pueden estar asociadas al consumo de AINES con un riesgo de 1.96 veces. Inhibidores de bomba de protones con un riesgo de casi 3.5 veces. Cuando el individuo los consume más de 12 meses, es de casi 5 veces. Colitis linfocítica. Se puede ver en el individuo que tiene inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y que tenga IBP de reciente uso. Sin embargo, no significa esto que no puede estar presente por fuera de estos factores de riesgo. Los antidiabéticos como la carbosa, la metformina también producen diarrea. Inhibidores de la angiotensina producen una enteropatía que semeja a la enfermedad celíaca. El olmesartán explica 94% de los casos. Los antineoplásicos, y recientemente ha tomado mucha importancia, los inhibidores del checkpoint inhibitor que impacta el antígeno 4 linfocitos T. Esto produce una excesiva activación inmune y da un cuadro clínico idéntico a la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Y esta colitis por checkpoint inhibidores puede producir un cuadro clínico idéntico a la colitis ulcerativa, un cuadro clínico idéntico a la enfermedad de Crohn. Entonces, el médico tendrá que estar atento a que los pacientes con neoplasia pueden tener unas diarreas muy propias de ellos. Y el manejo, hay guías de práctica clínica como esta que yo aquí estoy mostrando brevemente para manejar estos pacientes. Finalmente, muchos de ellos van a terminar con terapia biológica, como vedolizumab o infliximab. La colitis microscópica afecta fundamentalmente a las mujeres a los 60 años de edad. Sin embargo, 25% de las colitis microscópicas son en menores de 45 años y tienen dos representantes fundamentales. La colitis colágena, que se caracteriza por una banda de colágeno de más de 10 micrómetros, puede tener poliartritis, el lansoprazol está implicado y puede haber mala absorción de sales biliares y el 44%. Esto tiene un mensaje contundente. La mala absorción de ácidos o sales biliares no es infrecuente en la práctica diaria. Y la linfocítica, que histológicamente es más de 100 linfocitos por 100 células epiteliales, más de 20 por 100 células, tiene unos factores de riesgo adicionales, como fumar, enfermedades autoinmunes, la sertralina, el omeprazol ya mencionado, aspirina, y 60% tienen mala absorción de ácidos biliares. El compromiso en el colon es fundamentalmente del lado derecho y ocasionalmente en la parte distal del colon. En cambio, la linfocítica puede comprometer todos los segmentos. El mensaje aquí es que aunque esté totalmente normal el colon, hay que tomar biopsias por segmentos y en frascos separados. La colitis microscópica en diferentes países es muy importante. Puede dar diarrea acuosa, dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea nocturna, urgencia fecal. Y quiero aquí destacar que la respuesta a la budesonida, MMX, es importantísima. La colágena responde 73 a 100%, la linfocítica 72 a 91%. La colitis eosinofílica no se ve nada en el colon en el 70% de los individuos, pero puede tener unas alteraciones endoscópicas también, como pérdida del patrón vascular y unas placas eritematosas, puede haber eritema, edema purpúrico, fragilidad, o puede haber unas úlceras o unas placas mucosas inflamatorias y unas úlceras superficiales. E histológicamente se ve, esto para el patólogo, pero yo si veo esta lámina en el microscopio no sabré qué es, pero tengo que decir que hay muchos eosinófilos que están permeando aquí un absceso en la cripta, pero es por eosinófilos, y se ven eosinófilos infiltrando aquí una glándula. Eso es típico para el patólogo. Hay otras diarreas
que pueden ocurrir después de cirugías y son absolutamente importantes estas diarreas. Por ejemplo, después de vagotomía, puede haber un crecimiento gástrico acelerado. En la funduplicatura hay diarrea un 15%. La resección del ileum terminal trae una catástrofe con los ácidos biliares. El colon no puede ver un ácido biliar. Y si no está el ileum presente, esa es la patología. Resecar la válvula ileocecal tiene el mismo significado. La colecistectomía es un cuadro clínico de mala absorción de ácidos biliares. Hemicolectomía derecha, cirugías bariátricas, enteroanastomosis, estas son diarreas que suceden en el paciente operado. Y es importantísimo tenerlo en cuenta porque en la historia clínica está el dato para identificar esto. Los exámenes que se piden son múltiples. No voy aquí a hacer esta lista extensa. Voy a invitarlos a que lean esta publicación reciente del profesor Reves Troche de México, que me parece una de las revisiones actuales más completas. Es una revisión muy actualizada y muy aterrizada por expertos. Pero voy a destacar que cuando hay diarrea crónica, también está indicado buscar enteropatógenos por PCR. Una marca que más frecuentemente utiliza el film array gastrointestinal. Y este film array permite por PCR identificar enteropatógenos. Por ejemplo, hay film array respiratorio que ve 20 patógenos, en hemocultivo 24 patógenos. Aquí voy a destacar que en gastroenterología uno pide 22 patógenos por PCR, identifica 22 microbios, incluye Clostridioides difficile, enfermedad histolítica. Recientemente un paciente mío que vino de otro país con fiebre, escalofríos, pérdida de peso, hicimos el film array de diarrea y tenía enfermedad histolítica. Tenía clarísimo con el PCR y al día siguiente hicimos una ecografía y tenía un absceso hepático del lóbulo derecho y hasta ese momento no tenía síntomas. Estos son los exámenes que yo creo que deben pedirse siempre, siempre, siempre. Un cuadro hemático completo, una PCR, perfil hepático completo, hierro sérico, saturación de transferrina, su porcentaje, ferritina, sangre oculta siempre, calprotectina fecal, los enteropatógenos por PCR, hay E. coli, YAD, entamoeba, criptosporidium, yersina, clostridioides, eso hay que pedirlo siempre. Y dependiendo ahora sí de cada paciente, el doctor podrá elegir. Una patología muy frecuente que con frecuencia el médico olvida es el sobrecrecimiento intestinal. Al respecto hay que decir que el sobrecrecimiento intestinal es una disbiosis y esto se ha complicado recientemente porque el sobrecrecimiento significa hoy día en el 2023 abundancia de microorganismos en el tracto gastrointestinal y hay dos tipos: el sobrecrecimiento bacteriano, que son bacterias excesivas en el intestino delgado, y el sobrecrecimiento de microorganismos metanogénicos. No son bacterias, son arqueas. Y aquí son microorganismos productores de metano. La importancia es que cuando hay IMO, que es mucho metano, por estas arqueas, hay ese estreñimiento y no hay diarrea. Esto es fundamental. El SIBO, entonces, hace referencia a que hay bacterias excesivas en el intestino delgado. Pueden ser bacterias son aeróbicas, anaeróbicas, y el paciente puede tener dolor abdominal, sensación de distensión abdominal o bloating, sensación de llenura, diarrea, estreñimiento, flatulencia, debilidad, y esto ocurre en las 2/3 partes de los individuos. Aquí no hay mala absorción, pero el SIBO, y les quiero contar que es absolutamente frecuente y creo que es un problema de salud pública, también puede tener diarrea severa, mala digestión, estatorrea y en casos severos mala absorción, con pérdida de vitaminas, ácido fólico, enteropatía, pérdida de proteínas, y adicionalmente el SIBO puede inducir, exacerbar enfermedades subyacentes. Por ejemplo, el SIBO puede inducir acidosis láctica, glomerulonefritis, artritis, anemia. En la piel puede producir rash, pústulas, enfermedad de Behçet, rosácea, eritema nodoso. Y quiero enfatizar que puede empeorar, y esto es fundamental, la diabetes mellitus puede empeorar la enfermedad de Crohn y es frecuente. 40% de gente con Crohn disease tiene SIBO. Puede empeorar la esclerosis sistémica progresiva. La mayoría tienen SIBO. La cirrosis todos tienen SIBO. El hígado graso asociado a disfunción metabólica
todos tienen SIBO. Enfermedad celíaca tienen SIBO. Teniendo en cuenta que está presente en estas patologías de alta prevalencia. Y en el SII, no cabe duda que es un problema de salud pública. El diagnóstico del SIBO se basa en muchas pruebas. El cultivo del aspirado del intestino delgado hoy día está cuestionado. Es invasivo, es difícil, no es reproducible. Los test respiratorios no son exactos, pero en el mundo real es un concepto personal. Se puede hacer una prueba terapéutica. Porque ustedes pueden ver el rendimiento estadístico de los test respiratorios y los test de aliento, y ustedes pueden ver aquí la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, predictivo negativo. Voy a decirlo concretamente, la exactitud diagnóstica de los test respiratorios es 71 y 55%. Es un test, tendrá falsos positivos, falsos negativos. Entonces, en el mundo real, si uno no dispone de los test respiratorios, puede basarse en la sintomatología del SIBO, florín, diarrea, dolor, pérdida de peso y condiciones predisponentes, las patologías aquí mencionadas. Y sería legítimo usar antibióticos. El riesgo de usar antibióticos es que puede predisponer a una disbiosis adicional y puede fomentar la aparición de clostridioides difíciles. Pero si utiliza antibióticos que no tienen efecto en la microbiota de manera negativa, puede uno evitar que aparezca clostridioides difíciles. Y el antibiótico más importante que evita esa complicación es la rifaximina. La rifaximina es un antibiótico que actúa tópicamente en el intestino delgado. La rifaximina es un antibiótico en el intestino delgado solamente. 550 miligramos cada 8 horas por 14 días, actúa ahí. Pero en el colon tiene otra forma de actuar. Es un eubiótico. Modifica la microbiota del colon de manera favorable, porque permite el crecimiento de microbios que son positivos, no son antiinflamatorios, pero es antibiótico a nivel del intestino delgado. Actúa contra gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. Con mi hija Lina Otero hicimos un libro sobre rifaximina y creo que este año, antes de que finalice, haremos una actualización porque creo que este antibiótico tópico, el mejor amigo del gastroenterólogo a nivel mundial. Cuando se dan 1.550 o 1.600 miligramos durante 14 días, 87% de SIBO pueden ser curados o mejorados. Otra patología que quiero enfatizar como causa de diarrea crónica es la mala absorción de ácidos biliares. Les quiero contar que si un paciente no le encuentra la causa, esta es la causa. Se clasifican como mala absorción tipo 1 cuando está comprometido el ilion terminal, bien sea por una resección ileal, cuando hay una hemicolectomía derecha, o hay una inflamación ileal como la enfermedad de Crohn, enteritis por radioterapia. Yo nunca he entendido por qué el tipo 2 se llama idiopático o primario. Me gustaría que el tipo 2 fuera una etiología y el último fuera el primario, pero el idiopático es esto. Hay una sobreproducción de ácidos biliares. Hay disminución del factor de crecimiento de los fibroblastos 19 y este es el freno, el biofeedback negativo para que el hígado no produzca ácidos biliares. Y si este está ausente o disminuido, hay mucho ácido biliar. Y entonces, de esta manera, se aumenta la producción de ácidos biliares. Y el tipo 3 incluye otras condiciones. 10% de gente operada de la vesícula tiene mala absorción de ácidos biliares. La post-colecistectomía es un estado que predispone frecuentemente. Mi práctica diaria, no sé qué sería de mi vida si no supiera que esto existe. La enfermedad celíaca, la pancreatitis crónica también predispone y el SIBO también predispone a la mala absorción de ácidos biliares. Y el tipo 4 recientemente descrito en estos últimos años incluye uno en el cual hay mayor síntesis pero diferente al anterior y la metformina también está implicada en este tipo 4 recientemente descrito en literatura médica. Es tan importante el concepto de mala absorción de ácidos biliares como causa de diarrea crónica que hay guías de práctica clínica como recientemente liberada por la Sociedad Canadiense de Gastroenterología. Los invito a revisarla. Pero brevemente yo aquí voy a decir que los ácidos biliares se producen en el hígado,
la mayoría, 95% o más, son absorbidos en el ilio distal, antecitos de la válvula iliocecal. El mensaje que quiero dejar aquí hoy día es que cuando hay más de 5% de ácidos biliares en el colon, esto es nefasto para el colon, nefasto. Ese exceso de sales biliares en el colon produce aumento de la motilidad, hipersecreción de agua y electrolitos y viene la diarrea inmediatamente. El remedio es sencillísimo cuando el médico sabe exactamente que existe esta patología. Entonces, esa excesiva biosíntesis o esa disminución excesiva de la absorción llega al colon y pues esa catástrofe es diarreas severas. Y este es el mensaje que quiero que no lo olviden. 25 a 35% de los pacientes con diarrea crónica de causa no encontrada tiene esta patología. Personalmente, tengo una serie de casos que van a ser publicados próximamente. Me da risa. Hicimos 1 millón de pruebas, bueno, 1 millón no, muchas pruebas, y no pensamos en ellas. El diagnóstico es difícil, no existen pruebas de laboratorio en América Latina para diagnosticar claramente esta patología. Por ejemplo, medición de ácidos biliares en ese de 24 horas, test respiratorio, usar el ácido selenio homotaurocólico marcado. Esto es difícil, ni siquiera en Estados Unidos, en muchos sitios lo hay. Quiero decir entonces que cuando se tiene sospecha y existe una condición predisponente, está clarísimo. Se le puede dar colestiramina, colestebelan o colestipol. En Colombia usamos más frecuentemente colestiramina. Otra patología que voy a hacer énfasis aquí ahorita es la insuficiencia pancreática exocrina. Esto no es una enfermedad tampoco. Es la complicación de muchas enfermedades que pueden ser pancreáticas, en las cuales hay falta del tejido pancreático, está dañado el parenquima, y no pancreáticas, y estas son absolutamente frecuentes. Estas no pancreáticas hacen que no exista un estímulo suficiente al páncreas, y la secreción exocrina del páncreas está disminuida porque hay asincronía postprandial. Me explico. Para que las enzimas funcionen, se requiere que llegue simultáneamente al duodeno o a la primera parte del yeyuno las enzimas con el alimento. Cuando hay cirugías superiores, esta sincronía se pierde. Se llama asincronía posival. Entonces puede haber IP en esta conferencia, insuficiencia pancreática exocrina primaria, en un cáncer de páncreas, pancreatectomías. Hoy tuve 5 pacientes con IP que tenían cirugías previas del aparato digestivo, no solamente en el páncreas. Pancreatitis crónica, el IPMN recientemente ha sido implicado. Diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 pueden dar IP. Pacientes con VIH que tienen esteatorrea y no tengan una causa predisponente infecciosa tienen IP. Y puede ser secundaria cuando hay disminución de la secreción pancreática estando el parenquima intacto. Por ejemplo, gastrectomías parciales o totales. Una gastrectomía total hace IP en el 100% a los 6 meses. Paciente con gastrectomía previa, que tenga diarrea, pérdida de peso, tiene esta enfermedad hasta cuando se demuestra lo contrario. Crohnitis, que altere el intestino delgado, un estímulo importantísimo no estará presente para que se produzcan enzimas pancreáticas, la enfermedad celíaca y obviamente la retención duodenal. Y también puede haber asincronía postprandial cuando hay esofagectomía, se quita el esófago. El perfecto ejemplo de esta sincronía está en las cirugías bariátricas, como el bypass en Jeder-Rux. Uno de los mecanismos para que el tipo baje de peso es la IP, pero se trata solamente cuando la IP es tan severa que el individuo ha perdido más peso de que uno esperaba que perdiera. Las gastrectomías con B1 y B2 dan IP. Clínicamente, la IP da dolor, blori, distensión, flatulencia, cólicos, borborismos, y puede haber esteatorrea, creatorrea, mala reducción de carbohidratos, pero a veces no hay esteatorrea, porque el individuo tiene citofobia, temor a comer, y no come pensando en la diarrea, entonces no se ve la esteatorrea. Y puede haber una cosa interesante que es la malnutrición, que tiene un impacto. La malnutrición en la IP aumenta la mortalidad cardiovascular. Por eso es que se trata la enfermedad, no solamente para evitar la diarrea. La lactancia fecal hoy día es el método no invasivo disponible en muchas partes del mundo, sin embargo, no siempre está disponible. 100 a 200 microgramos por gramo de heces es leve. Lo normal es que haya elastasa 1 fecal, que es un marcador subrogado de las enzimas
pancreáticas que se libera, resiste el tránsito por el colon y se puede medir en una muestra de materia fecal. Lo normal es que sea más de 200. Entre 100 y 200 es leve. 100 severa y tiene sensibilidad de 100% y especificidad 97%. Tiene unas características en su ejecución porque si hidrata la muestra estará falsamente disminuida. No está disponible. Yo traigo un mensaje. Sola no sirve. Debe haber cuadro clínico. Entonces yo quiero enfatizar que si un paciente tiene un cáncer de páncreas, todos tienen IP, así no se demuestre. Tienen cirugías gástricas anteriores, gastrectomía, pancreatoidectomía, tienen cirugía bariátrica, tienen un B2. Esos pacientes tienen circunstancias obvias, no había que medirle esto. Un paciente tiene pancreatitis aguda severa, sale de la UCI, en los próximos meses no gana peso, tiene diarrea, bloating, etcétera, tiene esto. Entonces, el paciente con síntomas clínicos y una condición predisponente, creo yo, hay que darle tratamiento. Con cada comida, mínimo 50.000 unidades. 25.000 al comienzo, 25.000 antes de acabar la comida. Con 75.000 unidades con cada comida, mejor el 70% de los individuos. Y darle siempre con los refrigerios 10 a 25.000 unidades. El paciente que no mejora, el doctor puede optimizarlo, aumentando la dosis de la enzima o adicionándole inhibidores de la bomba de protones. Esta IP es del dominio, creo yo, hoy día con esta información para el internista, el cirujano, el endocrinólogo, el médico general y obviamente el gastroenterólogo. En el cáncer de páncreas traigo un mensaje contundente. Todo paciente con cáncer de páncreas que se diagnostique ahorita, a los 10 segundos, el doctor debe formularle enzimas pancreáticas. Muchos pacientes con cáncer de páncreas mueren por la IP y no por el cáncer per se. Yo tengo pacientes que se van a morir por cáncer de páncreas, pero su vida es una catástrofe con la IP. Y miren ustedes cómo se recupera notablemente la nutrición y su calidad de vida. En el cáncer de páncreas hay que dar más unidades de lipasa. 75.000 con cada comida, no 50.000, mínimo 75.000. Y con refrigerio 25.000. Pero, ¿qué hacer en la práctica diaria con tanta patología que da diarrea crónica? Quiero decirles que, primero, la categorización de la diarrea no tiene importancia. Hay que hacer una excelente historia clínica. ¿Hace cuánto la tiene? ¿Cómo está durando? ¿Qué medicamentos? ¿Ha viajado? ¿Historia familiar? ¿Dolor? ¿Comorbilidades? Las pruebas diagnósticas, por supuesto. Y algo importante, los exámenes endoscópicos son fundamentales. Cuando un paciente tiene diarrea crónica y no se ha identificado la causa con todas estas cosas, hay que hacerle una endoscopia digestiva alta con protocolo de diarrea crónica. Significa las biopsias usuales del estómago con el sistema de Sidney, usando 2 biopsias del cuerpo, curva mayor, curva menor, 2 biopsias del antro, curva mayor, curva menor y de la incisura, y tomar biopsias del duodeno, del bulbo y de la segunda porción. Con estas biopsias del duodeno, el doctor puede identificar enfermedad de Whipple, linfangiectasia, esplus celíaco, esplus tropical, gastroenteropatía eosinofílica, amiloidosis, giardias. Este es un paciente nuestro, una diarrea crónica que nadie sabía que tenía. Y la biopsia del duodeno dieron esta giardia. Claro que el examen ideal para cada giardia no es la endoscopia realmente. La piedra angular son 3 exámenes en fresco, tiene esta excelente sensibilidad y especificidad, que es lo que recomienda la guía recientemente liberada de la Sociedad Británica de Gastroenterología. Sin embargo, si no se tiene disponible esa cosa, habrá que usar la endoscopia. Y en la enfermedad celíaca es fundamental que haya 2 biopsias del bulbo a las 9 y 12 del reloj, va en un frasco aparte, y 4 biopsias de la segunda porción. Está clarísimo para nosotros, hice una conferencia adicional, cómo se investiga la enfermedad celíaca, que habrá que pedir los anticuerpos, antitransglutaminasa tisular, IgM, etc. Que no es el motivo de esta presentación. La colonoscopia es fundamental. Permite identificar si hay cáncer de colon. El rendimiento final en el diagnóstico es 7 a 32%. Dicho en otras palabras, la colonoscopia bien realizada identifica la etiología hasta un 32%. En México, un trabajo reciente, hasta 36%. La preparación en diarrea crónica debe ser siempre con polietilenglicol. Debe ser total la colonoscopia con ileoscopia y es
imprescindible tomar biopsias de los 3 segmentos del colon ascendente, colon transverso y colon izquierdo, porque con esas biopsias y ir en frascos separados se puede ver colitis microscópica, que es linfocítica, colágena, y esto explica el 10% de las diarreas crónicas. Ustedes son expertos en enfermedad inflamatoria, aquí no voy a insistir, es obvio, diarrea con sangre, moco, pérdida de peso de más de un mes, hay que pensarla. Colitis eosinofílica, neoplasias, colitis por AINES, colitis eosinofílica, clostridioides difíciles, hay que pensar en ella. Este es un paciente nuestro, esta coloscopia era perfecta hasta el ciego, entramos en la válvula y ustedes no se imaginan, tiene una enfermedad de Crohn tremendísima. Esto aquí es que la foto donde se ve absolutamente protuberante, tiene un Crohn disease este paciente. Igualmente aquí están las úlceras. Cuando se ha estudiado con qué frecuencia los endoscopistas toman biopsias en diarrea crónica, lamentablemente esto ha pasado. Intuban el ilion los cirujanos en un 25%. Los cirujanos parece que lo que ellos no ven no existe. Mira, mis amigos cirujanos, yo les digo, ¿usted cree que porque usted no ve el sodio, el potasio, la prostaglandina no existe? No, no hay cosas que no se ven. El cirujano ve normal y sale tranquilo. 61% de los gastroenterólogos. Esto hay que subirlo al 100%. Biopsias del ilio. El cirujano lo pone uno a llorar. El gastroenterólogo da demasiada tristeza. Biopsias del colon normal. El cirujano, como no ve nada, no toma biopsias. Aquí los gastroenterólogos que hacen endoscopia están muy bien orientados. Siempre, siempre, siempre hay que hacer eso. Hay imágenes para diarrea crónica, por supuesto. La enterografía por resonancia para Crohn disease, TAC o resonancia magnética del páncreas, Octreoscan cuando se piensa en tumores endocrinos, buscando los receptores de la somatostatina, etcétera. Hay que hacer eso. La videocápsula tiene un puesto muy importante. Habrá pacientes los cuales habrá que hacer videocápsula. Por ejemplo, pacientes que tengan que todo negativo y con la cápsula se ve enfermedad de Crohn. Esta conferencia no es para ver, creo que hay una conferencia ahorita sobre el tema. Enteropatía por AINES, por supuesto. En la enfermedad celíaca, ahí tiene un gran rendimiento. Esto es un paciente nuestro, cuando hacíamos otras videocápsulas, una diarrea tremenda y tiene unas úlceras por AINES. Tenía unas ulcerotas por AINES. Con el advenimiento de videocápsulas se encontró esa nueva epidemia, que es la enteropatía por AINES y la colopatía por AINES. Lo mismo, el paciente que lo van a expedir y tienen diarrea. Los mensajes para la casa, queridos colegas, en la tarde de hoy son estos, en mi opinión. Pensar que son causa de diarrea crónica el cáncer colorectal, que es causa más frecuente. El adenocarcinoma, causas más raras, linfomas, tumores endocrinos. Enfermedades inflamatorias, ustedes son expertos. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, infección e inmunocompromiso, tuberculosis, VIH, SIBO, disbiosis, patologías benignas, malas absorción sales biliares, IP, diarrea inducida por terapia, con radioterapia, quimioterapia. Hoy día hay una especialidad que se llama oncogastroenterología, para que estudie las consecuencias del aparato digestivo producidas por la quimioterapia. No soy experto en eso, esta no es la conferencia. Cuando hay resecciones quirúrgicas inducidas por medicamentos, etcétera. Y hay una patología muy frecuente que es el SII con diarrea, que a veces el médico lo olvida y una de las causas más frecuentes. Y la diarrea facticia, etcétera. Cuando el paciente se identifica la causa, este sería el resumen. Si es por medicamentos de los más de 700 que producen diarrea, retirarlas. Si es IP, enzimas pancreáticas. Enfermedad inflamatoria, esteroides, inmunomoduladores y biológicos. SIBO, rifaximina es el antídoto. Parásitos, antiparasitarios. Diarrea por ácidos biliares, colestiramina. Cirugías previas. Yo creo que todo paciente con cirugía previa, los pacientes que tienen hemicolectomía derecha, además de tener la mala absorción de sales biliares, tienen SIBO. Las bacterias del colon se le meten al intestino delgado. Lo vemos todos los días. Tenemos una serie grandísima aquí en Colombia sobre eso. Colitis microscópica o colitis eosinofílica, budesonide MMX y casos severos inmunosupresores. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por haberme invitado.
no me escucho. Veo una pregunta en el chat. Me pareció entender qué dosis utilizamos de budesonida. 9 miligramos. La MMX la hay en Colombia y se utiliza MMX. Y se utiliza de manera indefinida. Tengo una pregunta aquí, indefinida. A veces que no hay MMX, utilizamos la budesonida convencional, pero en realidad son de manera indefinida. Después vamos retirando de manera progresiva, un día sí y un día no cuando es MMX, y cuando es de la convencional son 3 miligramos 3 veces al día, será entonces 2 miligramos, le digo, qué pena, 9 miligramos son 3 veces al día, se va quitando, desprescribiendo paulatinamente, 6 miligramos, unas semanas, etcétera. Sería esa mi recomendación. La colestiramina, excelente pregunta, excelente pregunta. Con respecto a la colestiramina, usamos usualmente 4 gramos después del desayuno. Y al paciente le advertimos que eso le puede dar estreñimiento. Si eso sucede, lo tomaría un día sí y un día no. Pero muy frecuentemente usamos 8 gramos o 12 gramos, es decir, un sobre después de cada comida. Pero esto es personalizado, titulado. La recomendación sería que empiece con un sobre. Si no le funciona, un segundo sobre. Si le da estreñimiento, baja esa dosis, hay que personalizarlo. Hoy tuve un paciente hace 2 horas con una diarrea secundaria a una hemicolectomía derecha que ha perdido 14 kilos. Su tumor ya no lo tiene, pero tiene una mala absorción tremendísima. Y como tiene el intestino delgado pegado al transverso, le pusimos también rifaximinina. Simultáneamente con la colestiramina hoy lleva control y lleva ya un mes y la diarrea desapareció como por encanto. Hoy día tiene estreñimiento. Entonces eso se puede personalizar en esos individuos la dosis. Beitía, no se le escucha, doctor Beitía, no se le escucha. No le escucho. No se escucha. Doctor Otero, ahora Perfecto. corregido el problema. Ok. Perfecto, señor. Disculpen el problema técnico, eso en familia pasa. Sí, señor. Te preguntaba de ese tema tan importante que comentabas de la malabsorción de ácidos biliares. Ahora se me interrumpió aquí la imagen. Ok. Y que con ese mensaje que nos das, que te agradecemos inmensamente, ahora vamos a pensar con frecuencia en esas diarreas que no responden con tratamiento y que no conseguimos la causa. Vamos a pensar en malabsorción de sales biliares. Y sabes que casualmente estamos haciendo, y tengo el honor de compartir contigo la elaboración de este proyecto de sobreposición del síndrome de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión. Son esos pacientes que mejoran endoscópicamente, que ese mayo que era 3 pasa a un mayo 1 o a un mayo 0 en condiciones ideales, pero sigue presentando síntomas y esos síntomas reúnen criterios de Roma para catalogarlos como de síndrome de intestino irritable. Ese tema que tanto te gusta, ¿verdad? ¿Hablamos de él un poquito? Ok.
La Sí, señor. pregunta entonces, En realidad, bueno, doctor, en realidad, sí, siga. no, el punto es que no podemos concluir que hay sobreposición solamente cuando ese paciente tiene remisión endoscópica, tiene los síntomas, tiene una calprotectina fecal de 150 que antes la tenía en 800, pero antes de concluir realmente hay una sobreposición de intestino irritable en este paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión, tengo que descartar toda esa larga lista de causas donde tú has mencionado la insuficiencia pancreática, el sobrecrecimiento bacteriano, el intestino irritable y la malabsorción de sales biliares. Es un tema bien interesante que pronto estaremos trabajando con el favor de Dios a nivel latinoamericano y que, bueno, ya casualmente estábamos hablando el fin de semana pasado que lo vamos a desarrollar en los próximos meses. Y lo que queremos es eso, que sea con la participación de toda Latinoamérica. Preguntas de intestino irritable y esas diarreas crónicas. Doctor Otero, ese paciente con intestino irritable y esa diarrea que no mejora con el tratamiento que le hemos indicado, que no mejora con todas las alternativas terapéuticas, que se está comportando como un intestino irritable severo, sigue con esa diarrea crónica, ¿piensas en esa alteración que indiscutiblemente existe de ese eje cerebro-intestino y usas neuromoduladores? Bueno, usted ha dicho cosas muy interesantes. Ya respondo esa pregunta con muchas ganas, pero voy a devolverme un instante al paciente con colitis ulcerativa específicamente y criterios que cumplen Roma para tener intestino irritable. Voy a decir que en realidad lo que hay es una alteración secundaria al daño que produjo la enfermedad inflamatoria, porque la colitis ulcerativa no solamente afecta a la mucosa y submucosa. Los estudios en cirugías especímenes por displasia multifocal han mostrado que hasta la serosa llega la inflamación. Cuando se habla de eso, a mí me parece que un símil que uno puede poner es lo siguiente. Si uno tira un plato al piso y se vuelve añicos, después uno lo restaura con unos pegantes, ese plato no queda igual, no queda original. Eso pasa en la colitis ulcerativa. Hay unas alteraciones en la motilidad, funcionamiento, y tienes unas alteraciones que semejan clínicamente al SII. Ese paciente habrá que estudiar, pero creo yo que superposición, creo que no es, porque hay más síntomas sugestivos de SII en colitis ulcerativa que en la población general. Entonces ya de entrada hay una cosa que lo predispone. Eso lo tomaré otro día. El segundo caso, paciente que tenga diarrea y SII que no responde a rifaximina, que no responde a otras medidas. Bueno, 30 a 40% tiene mala absorción de sales biliares. Nuestros neuromoduladores en realidad, yo uso, antes de neuromoduladores para diarrea, utilizamos colestiramina, porque un porcentaje altísimo tienen esta cosa. Pero por supuesto que depende de la experiencia de cada doctor. Quiero aquí dar el mensaje que la colestiramina es útil en pacientes con SI que no responde. Y claro, llamo amitriptilina y mipramina, pero fundamentalmente para el dolor, porque ya ustedes saben que hoy día los gastroenterólogos usan neuromoduladores, medicamentos antidepresivos a dosis muy bajas como analgésicos. Sería eso, querido profesor Beitía, mi comentario. Muchísimas gracias, William. Realmente nos aclaras con cada respuesta toda una serie de dudas que se van presentando. Pregunto, síndrome de intestino irritable, ¿funcional u orgánico? Ok, esa pregunta es maravillosa. La palabra funcional ya fue abolida de los criterios de Roma. Porque funcional la gente lo interpreta como el antípoda al orgánico. Blanco, negro. Gordo, flaco. No, funcional significa alteración de la función. No significa que no haya organicidad. El SII tiene, un grupo tienen autoinmunidad, anticuerpos antivinculina, anticuerpos anticitotoxina letal distensionante. Otros tienen una alteración de la motilidad. Otros tienen SIBO, y el SIBO tiene mil, no he dicho, tengo un artículo mío que estoy escribiendo, se llama
SII, funcional o orgánico. Hay que decir que es totalmente orgánico y es funcional también, porque hay un trastorno de la función. Entonces, por eso es que hay que quitar la funcional como el antípodo del orgánico. Displasia funcional, hay 1 millón de alteraciones, incluidos mastocitos, renófilos. El SI es orgánico totalmente, y creo yo que el próximo consenso de Roma ya hay estudios muy interesantes sobre autoinmunidad que se unos biomarcadores para un grupo específico de pacientes. ¿Qué porcentaje de microinflamación, William, tú ves en estos pacientes con intestino irritable? ¿30%, 20%, más o menos? Bueno, ¿qué porcentaje tienes? ok. Yo no he hecho ese estudio, pero pacientes con SII que no mejoran, siempre hacemos colonoscopia y biopsias. Y depende de lo que estés consumiendo. Inhibidores selectivos de retención de serotonina, IBPs, AINES, hay un problema con la colitis inespecífica de los patólogos. Y es que normalmente en la lámina propia, en la submucosa, hay inflamación muy leve, entre comillas, fisiológica, digámoslo así. Los epítopes bacterias enteras, suscita una inflamación ahí que es permanente, es controlada. Entonces, cuando hay un buen patólogo, él le puede decir a uno si esa inflamación que está ahí es la usual. Creo que un patólogo hoy día no puede decir colitis inespecífica, no. Y tiene que ir al libro de patologías de la inflamación del colon, que eso requiere ya expertos, cuántos linfocitos, por qué tasa epitelial. Conclusión, su pregunta me parece muy interesante. Depende, doctor Beitia, depende, porque hay subgrupos de pacientes. De todas maneras, el mensaje que quiero dar es que si SII con diarrea no mejora, endoscopia y biopsia del colon. Porque igual pasa con Así es. SII que no mejora, hacemos ecoendoscopia y una pancreatitis crónica. Ok, bueno, a continuación, doctor Otero, vas a oír un aplauso de Venezuela que te dice que te apreciamos muchísimo por todo lo que nos enseñas, por todo ese aprendizaje valioso que siempre tenemos en ti. Un gran abrazo, estamos en contacto, maestro, amigo, gracias, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo, doctor Beitia. Queridos hermanos venezolanos, somos hermanos nosotros, los quiero mucho, los admiro mucho, los aprecio mucho. Gracias, doctor Beitia, muy amable. Gracias, doctor Otero. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con calidad ahora científica venezolana. Tenemos a un joven radiólogo formado en el Hospital Vargas de Caracas, miembro fundador prácticamente de nuestro grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal, miembro valioso de ese equipo multidisciplinario. Qué bien nos sentimos cuando necesitamos un buen estudio, una buena enterotomografía, una buena resonancia magnética de intestino, y llamamos al doctor Vincenzo Rionero y le decimos, tenemos este caso, y nos manda ese informe y nos manda ese estudio, y hasta que no se demuestre lo contrario, lo que nos está diciendo el doctor Rionero es absolutamente cierto. Qué bueno tener en nuestro equipo multidisciplinario a alguien tan valioso como el doctor Vincenzo Rionero, que ahora nos va a hablar de un tema, enterotomografía y enteroresonancia. ¿Qué debemos saber de ella? Adelante, doctor Rionero. Buenas tardes a los que están presentes y a los que están conectados por Zoom. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Beitia. Realmente siempre es un honor compartir con ustedes, colegas de otras especialidades, porque realmente para los radiólogos y cualquier otra especialidad que viene a este panel a compartir con ustedes siempre es un desafío poder traerles información que sea útil y, bueno, realmente que pueda integrar esos dos ambientes
tan diferentes como son la práctica clínica y la clínica imagenológica, que realmente viendo al doctor Otero, que acabamos de apreciar, es completamente distinta. Pero finalmente se logran integrar y logramos conseguir datos que pueden ser extrapolables a las imágenes y mejorar la calidad del informe desde un enfoque más clínico que técnico. El doctor Beitia me solicitó hoy traerles una conferencia con un título un poquito jocoso, si son necesarias las imágenes en el ambiente de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que más allá de hacer una pregunta cerrada de si son o no, vamos a ver cuáles son las ventajas de las imágenes y creo que esto va a terminar de responder por sí solo la utilidad de las imágenes en este grupo de pacientes. Entendiendo por grupos de imágenes, la doctora Carla en su momento complementará esta presentación. Tenemos entonces los estudios axiales, conociendo como estudios axiales todos los que son extracorpóreos, bien sean mediante radiación ionizante o mediante el magneto del resonador magnético, enterotomografía y enterorresonancia magnética específicamente, y los estudios de visualización directa, ya sea cápsula endoscópica o estudios de endoscopía. Cuando les digo la palabra axial, no quiero que lo confundan con tomografía axial computada. En la actualidad ya no hacemos tomografía axial computada, hacemos tomografía helicoidal. Y esto tiene una importancia, no solamente por la duración del estudio, sino por la manipulación de la radiación a la cual el paciente es expuesto. Gracias a la tomografía helicoidal podemos manejar el KB y el MA y así disminuir la radiación. Eso lo veremos más adelante. Creo que es propicio mencionarlo porque justamente en este grupo de pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, ecografía ha ganado un puesto que se lo merece. Y justamente una de los pros que tiene ecografía, por ejemplo, por sobre tomografía computada, es la ausencia de radiación ionizante. Más adelante veremos la importancia de esa radiación ionizante y realmente a cuánto está expuesto el paciente, qué importancia clínicamente puede tener esa radiación. ¿Por qué son importantes las imágenes en estos pacientes? Sencillamente porque los síntomas clínicos en este grupo de pacientes no siempre se correlacionan bien con la extensión o la gravedad del proceso inflamatorio activo. Esa es la razón. Podemos tener un paciente que en la semiología, en la práctica médica, podemos estar creyendo que estamos en un punto específico de esa enfermedad e imagenológicamente, por lo menos con la enfermedad transparietal fistulizante, como es la enfermedad de Crohn, estar en un punto completamente distinto. En un artículo publicado en 2017 se hablaba que algunos pacientes que eran expuestos a estudios de visualización directa, como la endoscopía, en un 50% de ellos, posterior a la realización de una enterotomografía, cambiaban digamos, los diagnósticos. Y se daba una razón para que se decía que el cambio que podía haber era inflamación transmural, que obviamente no era visto en el estudio de visualización directa, y la enfermedad proximal que no había sido podido ser visualizada con endoscopía. Y además se decía que en algunas ocasiones los estudios de enterotomografía, por lo menos en este estudio, que era la técnica que se empleaba, en un 50% permitía el cambio del tratamiento que se estaba aplicando en esos pacientes, además de que podía detectar enfermedad penetrante fistulizante ignorada por otros métodos diagnósticos de imágenes. Tenemos entonces que entre las modalidades imagenológicas, bien sean las axiales o bien sean las de visualización directa, existe una interacción que nos va a permitir enriquecer el diagnóstico y la sospecha. Así tenemos que si las imágenes enterográficas no presentan inflamación activa, una de las grandes desventajas de los estudios, bien sean enterotomografía o enterorresonancia, es la mala, digamos, visualización o definición de la mucosa. Esto, por suerte, es una de las grandes ventajas de los estudios endoscópicos. Por eso es que en cierta medida se pueden complementar. Entonces teníamos que si las imágenes enterotomográficas no muestran inflamación activa en un paciente que está siendo evaluado por enfermedad de Crohn y existe preocupación clínica de que existiera inflamación del intestino delgado, un segundito que me está bloqueando aquí toda la lámina, perdón, del intestino delgado y fueran descartadas obviamente las estenosis, la cápsula endoscópica podría ser una gran elección para complementar su evaluación. Además, que la enterografía, en este caso por tomografía o por resonancia, también puede ser utilizada para detectar estenosis insospechadas clínicamente. Las técnicas endoscópicas, como se lo dije anteriormente, representan una mejor opción para la caracterización de ulceración, alteración y compromiso de la mucosa.
La enterografía puede facilitar la detección de otros hallazgos que son indicativos de enfermedad activa, como lo puede ser el engrosamiento de la pared, definiendo estenosis inflamatorias o fibróticas. Es que aquí me está saliendo algo que no me deja ver las láminas, ese es el problema. La hiperemia mural, el edema mural, la difusión restringida y la ingurgitación de la base recta. Uno de los grandes problemas que tenemos en imagenología, y este problema afecta tanto al tratante como al médico radiólogo, es que existe una diversidad de pruebas que está en constante evolución. Entonces, en algunos casos, el médico especialista puede caer en la necesidad o puede caer, digamos, en el error, mejor dicho, de solicitar estudios que no le van a dar información adicional, pero sí van a aumentar, digamos, los costos de la realización del estudio. Adicional a eso, esta evolución constante que tienen los estudios de imágenes, específicamente en el área de tomografía con protocolos dirigidos o en resonancia magnética con protocolos acortados, puede traer que el radiólogo se vea de alguna forma intimidado y trate de no andar en este tipo de estudios. Yo por lo menos les traigo mi experiencia particular. Yo he trabajado en 2 centros moderadamente grandes de imágenes. En uno de ellos habíamos 14 radiólogos y solamente 2 hacíamos enterotomografía y enterorresonancia. Y en el otro centro éramos 13 radiólogos y solamente 1 hacía enterotomografía. Lo más preocupante es que el resto de los médicos, si bien es cierto, cada uno tiene su especialidad en imágenes o cada uno trata de tomar su ruta en imágenes, no mostraban interés por la realización de los estudios. Es un estudio que tiene una carga, una complicación, no solamente en la preparación del estudio, en la evaluación, digamos de alguna forma, de lo óptimo que es la adquisición del estudio, y después viene la interpretación del estudio que tiene que estar apegado a la clínica que está buscando el tratante que lo solicitó. Los estudios de enterotomografía generalmente son solicitados por el área de gastroenterología, por el área de cirugía, incluso en algunas ocasiones por bariátrica y cirugía oncológica. Por eso es que a pesar de que estamos más relacionados en la enterotomografía con enfermedad inflamatoria intestinal, existen otras especialidades que también conocen el estudio y lo solicitan. Ok, para entender entonces cuándo sacarle el mayor provecho a la enterotomografía o enterorresonancia magnética en el mundo de enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que conocer las indicaciones de por qué solicitarlo. Tenemos entonces la enfermedad inflamatoria intestinal conocida, no en un periodo perioperatorio, y la razón de esto es porque cambia el protocolo de adquisición y preparación del estudio, la sospecha de Crohn u otras causas de enfermedad inflamatoria intestinal, sospecha de sangrado intestinal comprobado, no visualizado por endoscopía, que necesitamos estudiarla de manera ulterior, la sospecha de enfermedad de intestino delgado, diarrea crónica y o dolor abdominal, y la sospecha de isquemia mesentérica. Las contraindicaciones en las cuales tenemos que tratar de no realizar el estudio o modificar el protocolo. Pacientes con alergia conocida al contraste, yodado sobre todo, se vería en el área de enterotomografía. Pacientes con enfermedad renal que puede afectar tanto al paciente en enterotomografía como en enterorresonancia. Pacientes que han tenido múltiples exámenes de enterotomografía y deseamos controlar y disminuir las dosis de radiación. En esos casos podemos utilizar fácilmente enterorresonancia magnética o, ¿por qué no?, podemos utilizar ecografía también. Pacientes en periodos postoperatorios, y la razón de esto es porque en ese periodo necesitamos comprobar, obviamente dependiendo del contexto clínico del paciente, pero en caso de que estemos pensando en una perforación intestinal, el contraste que utilizamos en enterotomografía es negativo, por lo tanto no vamos a poder evaluar alguna fuga. Esa es la razón por la que cambia el protocolo si estamos en un periodo perioperatorio. Y en pacientes pediátricos se debe considerar las ventajas y desventajas de la enterotomografía y la enterorresonancia. En particular, la necesidad potencial de la sedación del paciente. Pertinentes que tenemos que tener en este momento es que los exámenes de enterografía por resonancia magnética, como se los mencioné anteriormente, son más difíciles, más largos, están expuestos a mayores artefactos dados principalmente por el paciente y su interpretación es más complicada. Se han documentado muchos pacientes que reciben diagnósticos de inflamación inespecífica del intestino. Estos diagnósticos pueden estar dados o por falta de entrenamiento del médico radiólogo o por artefactos que se ven especialmente en enterorresonancia magnética, artefactos de movimiento. Y esos prefieren ser concluidos como estudios inespecíficos en lugar de ahondar en que estamos viendo. El problema de una inflamación inespecífica, por lo menos en el área en radiología, es que abre el abanico para muchísimas posibilidades diagnósticas, viendo de esta manera disminuido la utilidad del estudio para lo cual fue solicitado.
Tenemos entonces que hay una regla básica que la afectación asimétrica a la pared intestinal y la naturaleza discontinua de la alteración inflamatoria son específicos para enfermedad de Crohn y pueden ayudar a diferenciarla de otras afecciones. Lo que les había mencionado anteriormente, los artefactos pueden generar un pseudo realce en el asa intestinal que en algunas veces hasta puede ser asimétrico y esto puede ser interpretado en enteroresonancia magnética como enfermedad activa, lo cual ha sido demostrado en repeticiones de los estudios como ausencia de signos de actividad. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que ustedes como especialistas no solamente conozcan el estudio que están solicitando, sino conozcan cuáles pueden ser las caídas de ese estudio. Eso es muy importante, saber dónde puede fallar el estudio a la hora de dar un diagnóstico que ustedes están buscando y que estén en comunicación permanente o tratar de mantenerse en comunicación permanente cuando están solicitando este tipo de estudios con el médico radiólogo. Por ejemplo, en algunas ocasiones yo les recomiendo a los radiólogos que van a comenzar a hacer este estudio que antes de comenzar a dictar el estudio siempre digan cómo fue el momento, digamos, anterior a la realización del estudio. Es decir, cómo fue la toma del contraste o de la preparación, si el paciente evacuó, si el paciente vomitó, cuál es el estado de ánimo, por decirlo de algún modo, del cual el paciente está entrando al estudio, si fue por resonancia magnética, cuánto demoró el estudio. Todo esto es importante, todo esto va a tener repercusión en la imagen. Yo sé que hasta ahora parece que es bastante complicado, sobre todo el área de enteroresonancia, pero yo les tengo buenas noticias, ya vamos a ver eso. Ok, ¿qué debemos esperar de los estudios axiales, por lo menos en enterotomografía y enteroresonancia? El radiólogo que les informe este estudio debe hablarles de la presencia, ubicación, número y longitud de los segmentos de enfermedad, la presencia de estrechamiento luminal, con y sin dilatación de asa previa a ese estrechamiento, si estos estrechamientos vienen dados por enfermedad inflamatoria activa o por un proceso fibrótico, y si están relacionados en caso de que haya ausencia de dilatación de la asa previa a esa estenosis, sí puede estar habiendo enfermedad fistulizante y no la está reportando el radiólogo. La presencia de enfermedad penetrante, trayectos fistulosos, sinusales y fístulas, presencia de masas inflamatorias y hallazgos secundarios como lo que originalmente se buscaba en estos estudios y los radiólogos corrían a reportar, que era la presencia del signo del peine, la distensión de la base recta, la proliferación fibroadiposa, con esa redistribución de las asas intestinales, que es la consecuencia justamente de esa proliferación, el edema perientérico y masas inflamatorias y los cálculos biliares, cálculos renales, trombosis de venas mesentéricas, sacroileitis y necrosis vascular de cadera. Ahora, ¿qué recomienda la Sociedad Americana de Radiología, la Sociedad Americana de Gastroenterología y la Sociedad de Radiología Pediátrica que debe tener este informe o qué información tienen ustedes, digamos, el derecho a exigir en estos estudios? Hablar o tratar de comenzar a cambiar el dialecto, los cuales son emitidos estos informes. Hay que tratar de buscar una nomenclatura común entre la radiología y ustedes, los gastroenterólogos, que son justamente especialistas en la enfermedad inflamatoria. Hablar de inflamación inespecífica del intestino delgado, enfermedad de Crohn inflamatoria activa, sin estrechamiento luminal y enfermedad de Crohn inflamatoria activa con estrechamiento luminal. Enfermedad de Crohn sin signos de imagen de inflamación activa, estenosis con hallazgos de imagen de inflamación activa y sin hallazgos de inflamación activa, enfermedad de Crohn penetrante, enfermedad de Crohn perianal y otras complicaciones de la enfermedad de Crohn como lo son el cálculo biliar, la nefrolitiasis, la colangitis esclerosante primaria o la necrosis aséptica de cabeza femoral. Algunos de estos puntos son más difíciles de alcanzar con ecografía. Entonces, yo trato de mencionarlos rápidamente mientras vamos avanzando, porque es una forma de saber entonces qué esperar de cada uno de los métodos y cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Con respecto a la radiación, y esto es un tema que a mí me gusta mucho hablar, uno tiene que tener mucho cuidado de caer en muchos tecnicismos cuando hablamos de radiación en tomografía, porque fácilmente podemos perder a la persona que está viendo digamos, la presentación, incluso siendo del área de radiología. En la última década se han logrado reducciones en los índices de la dosis de radiación por cada barrido tomográfico. Antiguamente, esta dosis oscilaba entre 15 y 20 milisievert por barrido. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer el ejercicio mental que cuando piden un estudio trifásico, están pidiendo 3 barridos. Y si la dosis promedio por barrido anteriormente era 15 milisievert, teníamos una dosis de 45 milisievert de absorción de radiación. Posteriormente, eso ya tiene más de 10 años,
fuimos capaces de disminuir esa radiación por barrido a 10 milisievert. Ahora ustedes me dirán, ajá, Vincenzo, pero está bien, bajamos de 45 a 30 en un caso de un estudio trifásico, pero ¿con respecto a qué? Bueno, realmente es con respecto a 100 milisievert. La dosis mínima anual de radiación unida al aumento de riesgo de enfermedad es 100 milisievert y se toma especialmente en cuenta en pacientes pediátricos. ¿Ok? Es importante que sepan que esto va a depender mucho del contexto en el que estemos. Si esto fuera una charla de oncología, créanme que esta lámina no la podría colocar. Sencillamente porque en oncología necesitamos evaluaciones o valoraciones por lo menos trimestrales o cuatrimestrales del paciente con protocolos trifásicos. Muchas veces sobrepasamos los 120 milisievert anuales, pero aquí es donde tenemos que aplicar el principio, ¿le beneficia al paciente conocer esto? Entonces ahí nos damos cuenta que, bueno, en cada contexto cambia, pero es bueno que ustedes tengan el conocimiento de esta información. De todas maneras, no se asusten con los 100 milisievert porque ahora les voy a comentar algo. Para la reducción de la exposición a la radiación en pacientes con enfermedad de Crohn, una alternativa vendría siendo la enterorresonancia magnética o la ecografía. La ventaja de la tomografía, como ustedes bien saben, es el corto tiempo de adquisición. Yo hago una enterotomografía más o menos en 90 segundos, para que tengan una idea. La tecnología de imanes 3D, si bien es cierto, aumenta la resolución de la resonancia magnética y la iguala casi a la tomografía computada, hace que el estudio sea más propenso a movimientos, a artefactos de movimiento. Ese es el gran problema, aumentar el teslaje del imán. En muchas instituciones, los pacientes adultos mayores de 18 años con enfermedad de Crohn conocida son abordados inicialmente con una enterotomografía y posteriormente son seguidos con enterorresonancia magnética o ecografía, a no ser que en algún momento la comunicación entre el equipo gastroenterólogo y imagenólogo decidan repetir una enterotomografía. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Recuérdense que la información que da la enterotomografía en número de imágenes es muy grande. Una enterotomografía generalmente les puede dar como unas 1500 imágenes. Y mientras más imágenes ustedes tengan, más reconstrucciones van a poder hacer. Realmente es impresionante lo que se puede hacer con un reconstructor en tomografía. En resonancia no es así, pero eso está cambiando. Pero hasta ahora es por tomografía que lo podemos hacer. Algunas veces algunos pacientes van a ser expuestos a cirugía y te puede decir el cirujano, mira, prefiero la enterotomografía y llamo unas reconstrucciones curvas del segmento porque quiero ver qué me voy a encontrar. Con respecto a radiación ionizante, una tomografía axial computada de abdomen pelvis en un barrido generalmente genera 10 milisievert para el paciente. Les voy a dar algunas cifras que son importantes que ustedes conozcan porque 10 milisievert puede parecer mucho, pero una rayos X de abdomen y pelvis genera 8 milisievert. Yo les aseguro que en el momento que ustedes indican una rayos X de abdomen y pelvis no piensan en radiación ionizante, pero cuando solicitan una tomografía sí. La razón de eso es el desconocimiento. La rayos X del tracto gastrointestinal puede bajar a 6 milisievert cuando solamente es abdomen superior. Adicional a eso, la rayos X de columna en una sola proyección es 1.5 milisievert. Consideren que hacemos AP, lateral, oblicuo derecha, oblicuo izquierda, dinámica en extensión y dinámica en flexión. ¿Cuántas hicimos? 6 proyecciones, ¿no? Rayos X de tórax generan 0,00 de extremidades, perdón, milisieverts. La tomografía de tórax genera 7 milisievert. Ahora, ¿cuál es la buena noticia de esto? Esto ha cambiado. De 5 años para acá, estamos logrando disminuir la radiación ionizante por barrido a 7 milisieverts. Aquí. Adicional a ello, estamos desde el 2020 aproximadamente, se cambió el protocolo de enterotomografía. Antes, el protocolo de enterotomografía era casi un estudio trifásico. Incluía una fase sin contraste, una fase arterial pura, una fase venosa de equilibrio y en algunas ocasiones una fase tardía. Porque en algunas ocasiones lo que puede parecer una enfermedad inflamatoria puede estar en relación con lesiones hipercaptantes y las tienes que poder caracterizar. Y para caracterizarlas necesitas una fase tardía. Del 2020 para acá, Sociedad Americana de Radiología dijo, no es necesario hacer esto. Vamos a hacer un solo barrido. Y ese barrido va a tener un nombre especial, ya no lo vamos a encontrar en ninguna de las fases aplicadas a la tomografía, lo vamos a llamar fase enterográfica y va a ser de 55 segundos. Más adelante les voy a hablar por qué hicieron eso. Si lo sumamos a la disminución de la radiación, tenemos entonces que una enterotomografía puede generar solamente 7 milisievert, considerando entonces 100 milisievert como el límite anual aceptado como la dosis mínima que podría estar relacionada a enfermedad, nos damos cuenta que estamos bastante lejos de una radiación peligrosa para el paciente. La Comisión Internacional de Protección Radiológica es la que se encarga de regir esto, ¿no? O sea, no es que utilizamos la radiación de manera injustificada o irresponsable.
Tenemos entonces que el objetivo principal de las exposiciones médicas es beneficiar al paciente. Y estos principios de justificación está dado en 3 niveles. En el primer nivel se habla de que el uso del estudio tiene un beneficio en la medicina. ¿La enterotomografía lo tiene? Sí lo tiene. Me permite diagnosticar cosas que clínicamente no conozco. El segundo nivel de justificación es considerar si normalmente el procedimiento radiológico mejorará el diagnóstico o el tratamiento o proporcionará información necesaria sobre el individuo expuesto, por lo menos en el cambio de un tratamiento específico. Y el tercer nivel debería justificar la aplicación del procedimiento en ese paciente en particular. Por lo que vemos hasta ahora, enterotomografía cumple con los 3 niveles de justificación. Además a ello, los estudios de tomografía, sin importar el protocolo y sin importar la patología, tienen que estar justificados también o deben ser realizados según los principios de ALARA. ALARA es tan bajo como sea posible realizar el estudio. Me refiero con eso a radiación. Este cuadro a mí me gusta mucho, a pesar de que es muy técnico, tiene que ver con el inyector, tiene que ver con la invasión del paciente, des en cuenta que hay unos yelcos, el inyector, el contraste. Lo más importante que tiene este cuadro para mi persona es simplemente que lo que antes era conocido como un estudio de 4 fases, una primera fase sin contraste, una primera fase una arterial pura, una venosa de equilibrio y finalmente una tardía para ver el lavado de la patología hipercaptante de existir, ahora se convierte en un estudio de fase única, en lo cual lo único que quiero ver es cómo se absorbe el contraste, o sea, cómo está el sistema arterial. Quiero ver si hay neovascularización, quiero ver si hay dilatación de arteriolas, quiero ver si hay un proceso inflamatorio activo. Es decir, la enterotomografía en este momento, a partir de 2020, se resuma a una única fase. Y esto va a favorecer la carga de radiación que exponemos al paciente y también la facilidad de ver esos estudios, porque aunque no lo crean, las sociedades de radiología también buscan simplificar los estudios. Muchas veces ustedes como especialistas tienen consultas muy largas y ver tomografías cuatrifásicas de todos los pacientes que van a evaluar les quita tiempo, les quita atención y realmente genera cansancio. Esto también está diseñado para eso. Si podemos llegar al mismo diagnóstico simplificando el estudio, hay que hacerlo. Ok, estudios de enterotomografía, ¿qué esperar? No los quise llenar de imágenes de enterotomografía, pero bueno, es pertinente que si vamos a hablar de imágenes, tenemos que ver imágenes, ¿no? Esto es una enterotomografía realizada en la Policlínica Metropolitana, esto es una enterorresonancia, pero lo que sí me gustaría que vieran es la diferencia en cómo llegó la planificación del paciente. Se recuerdan que les había comentado que esto es una preparación negativa, de en cuenta que el contraste o lo que está dentro del asa intestinal es hipodenso, y eso, la razón de eso es para que no interfiera con el realce de la mucosa. Y bueno, las diferentes fases, o mejor dicho, la capacidad de llenado que podemos alcanzar, bien sea o porque el paciente no pudo consumir la totalidad de la preparación, que suele ser entre 2 litros y 2 litros y medio, y debe ser ingerida más o menos en media hora, o simplemente porque el paciente tuvo pérdidas, emesis, o tuvo episodios de diarrea, o porque no aguantó la totalidad del estudio, la adquisición. Otros estudios de enterotomografía, lo que les comentaba, lo que nos permite la tomografía propiamente, jugar con la reconstrucción de los estudios, cambiar las fases cromáticas del estudio y de alguna u otra manera resaltar un poco más las alteraciones y, bueno, mejorar los diagnósticos, ¿por qué no? Pero bueno, vamos ahora a resonancia magnética. Yo por un tiempo largo fui siempre el mejor amigo de la tomografía, primero porque es muy poco tiempo el que uno necesita para adquirirlos y segundo por la cantidad de información que te pueden dar. Pero de un tiempo para acá, otras compañías, otros gigantes empezaron a virar hacia la resonancia magnética. Y este es el caso de Facebook, que junto con el NYU, el Hospital de Nueva York, se dieron cuenta que era necesario disminuir los tiempos de resonancia magnética. Porque si bien es cierto, yo puedo hacer una enterotomografía en 90 segundos, necesito 47 minutos para hacer una enterorresonancia. Imagínense un paciente que se acaba de tomar 2 litros de solución, en algunas ocasiones está acostado en decúbito prono y lo tienes dentro de un resonador magnético que mide más o menos 120 centímetros de diámetro y está ahí encerrado durante 47 minutos. Ellos se dieron cuenta que la resonancia magnética tiene que ser simplificada sin disminuir su calidad diagnóstica. Y se unieron y crearon lo que viene siendo la información de realidad aumentada, no, perdón, inteligencia artificial, y lo sumaron a los protocolos de resonancia magnética. Esto es muy sencillo. Ellos en el 2018 dijeron, si nosotros somos capaces de incluir inteligencia artificial en la resonancia magnética, vamos a disminuir a 1/10 parte la duración del estudio.
Por lo tanto, una resonancia de rodilla que duraba 11 minutos realizarla va a durar 1 minuto, y una enteroresonancia magnética que duraba 47 minutos va a durar 4 minutos de su realización. Con la llegada de la pandemia, este estudio perdió un poquito el rastro, sin embargo no desapareció por completo. Dese en cuenta que en el 2020 ya mencionan que sí fueron capaces de avanzar en la realización de este tipo de estrategia para disminuir el tiempo de realización del estudio, y más hacia acá nos muestran las primeras imágenes, en este caso en el área musculoesquelética. Podemos darnos cuenta, estas dos primeras imágenes, las imágenes más superiores, que son la resonancia magnética, digamos, convencional del paciente, y esto fue adquirido con resonancia magnética por inteligencia artificial. ¿Qué hacen ellos acá? Bueno, muy sencillo. Ellos necesitan sacar 100 imágenes. Entonces ahora le dicen al resonador, yo quiero que saques la imagen 1, 5, 9, 13 y 17. Agarran el banco de imágenes del NYU, que es un banco infinito, y le dicen, predice lo que pasa cuando tú ves este patrón de imágenes, 1, 4, 7, 11. El ve y dice, cuando esto pasa, generalmente los lugares que faltan están ocupados por estas imágenes. Y él llena con inteligencia artificial esas imágenes. Si se pueden dar cuenta, las dos resonancias son exactamente iguales. La diferencia es que una duró probablemente 10 minutos y la otra no llegó al minuto. Esto lo están haciendo en todo, incluso en protocolos para valoración de epilepsia, protocolos para valoración de intestino delgado, que realmente son los protocolos más largos, junto con lo de enfermedad, neuroradiología, se está realizando en todo. Y yo le he hecho seguimiento a esto y sigue avanzando. No crean que esto fue solamente un hallazgo de un laboratorio, de unos investigadores. Incluso ya hay hospitales en España, como pueden ver el artículo que está a su mano izquierda, donde ya adquirieron resonadores con inteligencia artificial. Adicional a esto, ya existe una especie de competencia entre las diferentes marcas de resonancia magnética para ver quién saca la mejor tecnología. El año pasado la ganó Philips. Philips en este momento tiene el mejor protocolo de aceleración de imágenes o Fast MRI para que se pueda ofrecer. Lo que les comentaba, el Fast MRI en su lugar toma alrededor del 25% de esos disparos, y los disparos que no tienen la información los deduce. ¿Y los deduce con quién? ¿Con qué? Con la información que tiene el banco de imágenes que le permite la inteligencia artificial. Adicional a eso, hay otra secuencia, y por eso es que esto empieza a ser un poquito complicado, que si bien es cierto, son de resonancia magnética, son una resonancia magnética que no es morfológica. Esto no es un T1 ni un T2. Esto es resonancia magnética funcional. Específicamente les estoy hablando de difusión y mapa. Cuando ustedes pidan una resonancia magnética, recuerden que la difusión no va a ser bonita, no va a ser un estudio, digamos, armónico con la anatomía del paciente. Solamente, o mejor dicho, una secuencia. La difusión va a ser una secuencia que va a hablar de celularidad. Y esa celularidad desde el punto de vista de restricción del movimiento de la bomba sodio-potasio TPasa en la membrana celular, de restricción del flujo vascular, de celularidad por una lesión neoproliferativa o incluso por viscosidad. Y la representación cuantitativa de la difusión es justamente el mapa. ¿Qué importancia tiene esto? Muy sencillo. Si por un lado yo te digo que hay difusión alterada, que creo que ya hay celularidad, yo le digo al mapa cuánta celularidad hay. Y el mapa, al decirme cuánta celularidad hay, en caso de que yo esté viendo una patología neoproliferativa, le puedo hacer un control después de neoadyuvancia y le puedo decir cuánto está la celularidad ahorita. Y el mapa decirme, no, acabó la celularidad. Y yo con esto deducir que hubo respuesta a tratamiento. Todo con un estudio axial extracorpóreo. La difusión no dura más de 4 minutos y no necesita contraste endovenoso. Esto se está aplicando en enfermedad inflamatoria intestinal para ver cómo es el proceso inflamatorio en un segmento específico, y se está relacionando con tomas de biopsia para ver cuáles son los resultados. Esto también está bastante avanzado. No les voy a mentir, se necesitan resonadores modernos, se necesitan resonadores con mejores protocolos. Aquí en Venezuela los hay, sí los hay. Policlínica Metropolitana tiene un resonador nuevo, y Urológico San Román viene con el resonador quizás uno de los más modernos de Venezuela dentro de 1 o 2 meses. Algunas imágenes de resonancia magnética se dan cuenta que en estudios bien realizados, en estudios no solamente en protocolos, sino en pacientes que colaboran, la información que da resonancia magnética es similar a la tomografía. Podemos ver trayectos fistulosos, enfermedad ulcerativa de la mucosa, enfermedad inflamatoria activa, podemos ver fístulas a pared abdominal. La restricción, bien, sin utilizar contraste, detecta exactamente la misma alteración. Y por supuesto la caracterización de lo que viene siendo tanto la pared como todas las estructuras extraparietales. Algunas otras imágenes de fístula se pueden dar cuenta entre intestino delgado y colon,
entre colon y estómago y entre sigmoides y vejiga. Más imágenes de lo mismo, no los quiero cansar con esto. Yo sé que la charla anterior también fue bastante larga. Y bueno, para terminar, porque yo sé que el doctor Beitia le gusta mucho la ecografía, porque él sabe que ecografía tiene futuro. Y tiene un futuro muy importante, no solamente por el hecho de la información que da, sino porque va a estar en su mano. Ustedes se van a poder informar también en ecografía y van a poder hacer seguimiento de sus pacientes en periodos más estrechos de ser necesario, con estudios económicos, fáciles de adquirir y realmente que no necesitan contraste la mayoría de las veces, aunque puede utilizarse, pero puedes no utilizar el contraste endovenoso y se diversifica el nivel de especialistas que lo pueden realizar. Tenemos aquí un estudio de ecografía de enfermedad inflamatoria intestinal en niños. Ellos hablan de valores de 88 y 93% con respecto a la sensibilidad y especificidad y valores predictivos positivos y negativos igualmente elevados. Las principales limitaciones de la ecografía por parte del explorador es una técnica dependiente del operador. Por lo tanto, yo puedo estar viendo un hallazgo, pero si el hallazgo es difícil de replicar por otro médico, siempre va a haber una diferencia interobservador, cosa que la enterotomografía y la enteroresonancia no tienen. ¿Ok? Se requiere experiencia, paciencia y tiempo, también es cierto, son estudios de 10 minutos aproximadamente. Algunos realizadores de este tipo de estudio que tienen mucha experiencia dicen que ellos en 3 minutos son capaces de revisarlo todo. Realmente por lo que yo he conseguido es un protocolo que lleva un poco de tiempo, hay que tener paciencia. Adicional a ello, hay áreas que son más difíciles de explorar, como es la excavación pélvica propiamente. Limitaciones por parte del paciente, obesidad y gas intestinal. Habitualmente los niños con enfermedad inflamatoria intestinal no suelen ser obesos y el intestino patológico es rígido. Además de ello, las alteraciones externas al asa intestinal permiten la ubicación más fácilmente, con una pared engrosada y con escaso gas intraluminal. Y por parte de la enfermedad, las lesiones superficiales y las afecciones anorrectales, como se los decía anteriormente, lo que viene siendo la caracterización de la excavación pélvica, las lesiones iniciales limitadas a la mucosa no son detectables en ecografía. Sin embargo, para ser justos, también enterotomografía y enteroresonancia sufre a la hora de caracterizar mucosa. El área no rectal es difícil de evaluar tanto por vía transabdominal como transparietal. No existen contraindicaciones para la realización de ecografía en enfermedad inflamatoria intestinal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vincenzo, por toda esa excelente información que nos dejas. Definitivamente sí, estamos en un mundo de las imágenes y el valor de las imágenes y todos sabemos la gran ayuda que nos aportan esos estudios que ustedes nos mandan en enfermedad de Crohn, donde tenemos que correlacionar esa ileocolonoscopia con esa enterotomografía o enteroresonancia. Yo creo que con esos dos procedimientos diagnósticos estamos bien. Ya a futuro, en unas futuras conversaciones o charlas que vamos a tener, la doctora Carla Díaz, quien lamentablemente no nos pudo acompañar esta tarde porque tiene gripe. Toda gripe en este momento es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Lo importante es que después de un día que estuvo bastante afectada, ya hoy está mejor, está conectada con nosotros, pero no la vamos a poner a saludarnos porque está muy ronca. Un gran abrazo, Carla, te queremos mucho y ya pronto estás reintegrada. Esa conferencia de la doctora Díaz la vamos entonces a dejar para una próxima reunión. Preguntas. Sí, bueno, comencemos con ese tema que tú mencionabas de la ecografía. En septiembre, finales de septiembre, tuve el honor de ser invitado por GTQ. GTQ es el Grupo Español de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y aproveché esos días para visitar algunos hospitales en Madrid y realmente cuando tú ves hacer la ecografía intestinal, tú dices, oye, realmente es un método valioso. Estoy de acuerdo contigo, tiene mucho que ver con el observador y la pregunta que yo le hacía a ellos, que te la hago, y yo sé que de repente no es así tan fácil de responder. Ellos me decían, cuando les preguntaba,
puede sustituir la ecografía intestinal a la enterotomografía y a la enteroresonancia? Varios de ellos me respondieron sí. ¿Qué opinas tú? Doctor, le soy sincero. Mucha bibliografía dice que sí se puede sustituir. El problema que tenemos en la sustitución de los estudios es la elaboración, la realización del estudio. No solamente el que lo realiza, sino que lo interpreta, que en la mayoría de los casos es la misma persona. Se los digo porque en otros países existen técnicos ecografistas que son los que realizan el estudio y otra persona los va a interpretar. Pero si buscan, digamos, bibliografía actualizada, sobre todo en el paciente en pediátrico, se dice que se puede tener bastante confianza en la información que da la ecografía enteral, teniendo en cuenta obviamente que la región perianal y la enfermedad fistulizante en región perianal no va a ser fácilmente evaluable con este método, pero realmente el resto de los cuadrantes intestinales, teniendo un buen paciente, ser una persona con experiencia realizando el estudio y teniendo un transductor de alta resolución, realmente la información es muy valiosa, es la verdad, esa es la verdad. Qué bueno saberlo y oírle de ti, porque es difícil entenderlo como tal, dado el valor importantísimo de la enteroresonancia y de la enterotomografía. Pero bueno, definitivamente es un mundo de cosas que nos espera. Bueno, ya ustedes saben que Venezuela va a presidir la Organización Panamericana de Cronicolitis dentro de 2 meses, ya tomamos posesión, y es uno de los grandes compromisos que tenemos, no solamente para Venezuela, ahora el compromiso es con Latinoamérica, porque en muchos países latinoamericanos no se hace ecografía intestinal. Anoche hablaba con Perú, que tenemos una reunión en abril, y yo estoy incluyendo dentro del programa ecografía intestinal, y uno de los doctores me decía es que nosotros no hacemos ecografía, y justamente por eso hay que comenzar a sembrar el concepto en Latinoamérica de la necesidad que tenemos de hacer ecografía intestinal. Doctor, disculpe, quería agregar algo. Es igualmente que en Estados Unidos. En Estados Unidos, hablar de ecografía intestinal realmente no va a tener el mismo peso de enterotomografía y enteroresonancia, pero creo que tiene que ver también con el hecho de que son estudios que todavía son muy dependientes del realizador del estudio propiamente. En Occidente prefieren los estudios que quedan plasmados, todas las fases, todo el estudio quedó plasmado y lo puede interpretar tanto el radiólogo 1 como el radiólogo 2 o incluso el resto de los especialistas de las otras áreas lo pueden interpretar. Creo que es una de las razones por las que está pasando esto. España no es así, Europa no es así. Por eso es que ecografía musculoesquelética, que muchas veces no es rechazada, sino subestimada en Occidente, en Europa y en Chile tiene una importancia abismal. Así es. Canadá está trabajando bastante en la ecografía intestinal. Ellos se han dedicado con mucha pasión a este tema. ¿Puede haber algún dato, Vincenzo, en una enterotomografía de esas excelentes que tú haces, que me diga con certeza esto es una enfermedad de Crohn y no es una tuberculosis intestinal? Sí, sí, la afectación, la distribución en enfermedad de Crohn es diferente a tuberculosis. Tuberculosis generalmente es un patrón continuo en el ilion distal. En cambio, en enfermedad de Crohn podemos conseguir varias áreas afectadas y la afectación generalmente es asimétrica y el patrón de realce es un realce que le llaman estratificado o T3 láminas. En tuberculosis no es así. Tuberculosis digamos que se asemeja en parte a lo que podríamos ver en una enteritis por vasculitis o por lupus eritematoso. Es un engrosamiento concéntrico, no obligatoriamente relacionado con un realce en la pared completamente, es continuo y la distribución de las asas intestinales es completamente distinta que enfermedad de Crohn. Sí hay formas de pensar en una u otra etiología con enterotomografía. Ok, por aquí hay una interesante pregunta. ¿Cuándo enterotac y cuándo enteroresonancia? Mira, realmente se dice que el patrón más importante, mejor dicho, lo que más importante tienen que tomar en cuenta para decidir uno u otro es la radiación ionizante. Si el paciente se va a hacer realizar un primer estudio y es mayor de 18 años, aquí y en Estados Unidos y en todas partes donde se esté manejando enterotomografía y enteroresonancia, muy probablemente lo van a derivar enterotomografía. Ahora, si la experiencia del centro es buena con enteroresonancia magnética, tienen máquinas que pueden hacer estudios óptimos, probablemente va a ser derivado de enteroresonancia magnética, pero lo que quiero dejar aquí claro es que probablemente un primer estudio va a ser iniciado con enterotomografía y
lo que se dejaba antes de comenzar por enterotomografía y controlar por enteroresonancia por radiación, como se los demostré, la dosis de radiación de los estudios de enterotomografía cada vez es mucho menor. Antes era de 35 milisievert aproximadamente y ahorita podemos estar hablando de 8 milisievert. O sea, incluso realizando un estudio de enterotomografía anual, no llegamos a una dosis peligrosa para el paciente. No vamos a alcanzar nunca los 100 milisievert año. Muchísimas gracias, Vincenzo. Un aplauso para el doctor Rionero. Gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra actividad del día de hoy. Por favor, vamos a incorporarnos en ese gran trabajo de investigación multicéntrica, el registro de enfermedad inflamatoria intestinal y la prevención de lesiones gástricas premalignas en familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico. Es la hora de que como Sociedad Venezolana de Gastroenterología comencemos a presentar nuestros trabajos multicéntricos. Nos vamos a sentir muy bien de hacerlo y estamos con la mejor disposición. Al respecto, el doctor Rafael Montero va a dar algunos datos que son necesarios recordar. Adelante, Rafael. Gracias, Doc. Buenas noches a los también conectados. Hoy el curso tuvo 108 participantes, que es un nuevo récord para nosotros quizás. No habíamos tenido ese rango de participación. Y esperamos seguir contando con su participación, al igual que los que pudieron acercarse el día de hoy. Como decía el doctor, desde la sección de educación estamos desarrollando dos grandes proyectos de investigación. Uno es el registro de enfermedad inflamatoria, el cual pueden acceder a través tanto del Instagram de la sociedad como el que hicimos propio del registro, que es el Rebay SBG, en donde está la información de cómo descargarlo, cómo llenar los datos y cómo enviarlos. Igual también pues invitarlos a captar a los pacientes que sean familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico, que paulatinamente iremos dando la información de cómo recopilar esos datos y hacer los estudios endoscópicos para también ir participando en este proyecto. La próxima clase es el día miércoles 1 de marzo a las 5 de la tarde, modalidad online, y el examen va a ser el día sábado 4 de marzo, más o menos con la misma modalidad que habíamos hecho en las veces anteriores. Las clases están pendientes de mandar la cuarta clase, eso la vamos a hacer en el transcurso de la semana, igual que la que estamos haciendo el día de hoy, pues también la vamos a cargar en el canal de YouTube, para los que están inscritos con nosotros, pues justamente poder acceder a esto, y esperamos luego poder mandarlo de forma libre al resto de las personas que quieran acceder a la información. Gracias. Llega el momento entonces de despedirnos. Gracias a todos ustedes por participar, al grupo que está virtualmente conectado. Gracias por todo este interés que han manifestado. Y bueno, gracias a Megalab nuevamente por unirse a este trabajo educativo que estamos realizando como Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Muchísimas gracias, apreciados amigos, por todo ese apoyo que nos brindan, y vamos a terminar con un refrigerio que Megalab nos va a ofrecer en este momento. Muchísimas gracias entonces a todos por su presencia.